8 de la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Hemos salido ilesos de la calumnia. No han logrado desacreditarnos ni lo van a lograr porque tenemos autoridad moral, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que el fondo del asunto en el tema de la casa rentada por su nuera no es personal ni periodístico, sino una disputa por la nación por la postura política que su gobierno defiende. Baker Hughes niega cualquier conflicto de interés en relación con la renta de la casa de un ex ejecutivo y nuestras operaciones en México, aseguró la empresa en un comunicado. Explicó que ellos mismos contrataron un despacho especializado para investigar y que el despacho concluyó que no existió conflicto de interés por parte de Baker Hughes porque la empresa no tuvo ninguna participación en la transacción del arrendamiento y que la casa nunca ha sido propiedad ni ha sido gestionada directa o indirectamente por la empresa. Sí han valido la pena los foros que se han realizado sobre la reforma eléctrica. Nosotros estamos listos para participar en el que se va a realizar mañana, aunque no nos han dicho si nos van a volver a invitar, aseguró por la mañana Javier Treviño Cantú, director general ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial. México alcanzó en las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud y el Registro Civil las 478,000 muertes por coronavirus. La Secretaría de Salud registró 98 muertes en 24 horas. Con eso, el número de personas que han muerto en México desde que comenzó la pandemia es de 477,822. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 31 centavos. Por lo pronto no hubo afectación para la moneda mexicana en estas primeras horas de movimientos allá en la frontera este de Ucrania, o lo que era la frontera este de Ucrania, ahora convertida en dos estados independientes. Según se anunció ayer, movilización de tropas. No se sabe cuántas de esas imágenes que estamos viendo son recuperadas por las agencias internacionales, cuántas son puras fake news. Pero bueno, por lo pronto para la economía mexicana, nada. Y el presidente López Obrador lleva más de una hora en conferencia de prensa y no ha salido el tema de Ucrania, ¿no? Entonces, muy preocupados no estamos. Parece que no, Ciro. Por lo pronto. Y eso que la Cancillería destacaba con mucha fuerza la participación justamente de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ayer, que también algún día fue importante para el presidente, pero no en este caso. Es que ya no. Es que, ¿sabes qué? Ucrania está muy lejos, Ciro. Pues muy lejos de quién. ¿De aquí? Sí. Pues sí. Pues sí, pero de los... De Palacio Nacional, más lejos, ¿no? Está más cerca, ¿no? Houston. Bueno, formal, Ciro. El Centro Federal Laboral informa sobre la solicitud de modificación directiva hecha por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. ¿Qué es eso? Es juego. Se acabaron las inconformidades en la elección del secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Es firme la elección de Ricardo Aldana, ¿no? Así que hubo unas 461 inconformidades. Gana el señor Aldana, con el que hablamos al día siguiente de la votación, Ciro, con un total de 44,983 votos. Así que todas las inconformidades que hubo, incluida la de una senadora de Morena, pues no tuvieron ningún efecto, Ciro, ¿no? Él legalmente es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Ricardo Aldana. Tan. ¿Cómo se parece a otras épocas esto, no? Digo, el país está transformando. Pero es legal. Pero todo es legal y... En fin. Lo que digas es, además es con la venia del gobierno federal. Se ha transformado, sí. Ahora viene una empresa petrolera a dar una conferencia a las instalaciones de Pemex. Sí. A leer un comunicado. Sí. Una empresa de Estados Unidos. En fin. Bueno, 8:05, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:09, Sofía. Ciro, el presidente habló largo de este tema de la casa de su hijo, responde una pregunta, pero aprovecha para hablar de muchos temas más sobre este caso. Dice el presidente, insiste en que es una campaña mediática contra él, es una especie de golpismo mediático, dice el presidente, esto lo aplican en todo el mundo cuando hay un dirigente que defiende los intereses del pueblo y no se somete al dominio oligarca, siempre tratan de socavarlo y para eso son las campañas, dice el presidente. Dice que pues con estas campañas de difundir una mentira buscan confundir.
y habla el presidente de los conservadores, dice que esos son... Lo mismo, podemos... Pero dice el presidente... Es lo mismo de Pero siempre. después de media hora... Sí, ¿qué más? Después de media hora, digamos dice el presidente que ya la conocemos. Él no le dedica mucho tiempo a convencer a la élite y hablar de estos temas, que él se dedica a informarle al pueblo. Por eso lleva 40 minutos informando. Exactamente, y ya había cambiado de tema, pero lo regresan porque uno de los periodistas de la mañanera le dice que no todos los periodistas son iguales, dice el presidente, nosotros sí somos respetables, nosotros no somos Loret, dice el presidente, y el presidente dice, nosotros... ¿Quién dijo eso, un periodista? Un periodista de los de YouTube, Hans Salazar, y dice el presidente que ellos sí saben distinguir. Y ya está justo en ese diálogo. ¿Pero qué más? Que no todos son Les iguales. está preguntando, a ver, de ustedes, ¿quiénes conocen a Claudio X González? A ver, levanten la mano, porque nosotros sí sabemos distinguir quiénes son los verdaderos periodistas. En lo suyo el presidente. Pero creo que algún indicador debe tener de que ese tema o ya no lo está lastimando tanto o le empieza a redituar de alguna manera. Si no, ¿cómo explicas que le esté dedicando tanto tiempo? Y ya en otro tono... Ya es otra vez el presidente echado para adelante, el presidente entretenido, sobrado. Ya no es ese presidente defensivo que vimos, malhumorado e incluso afligido. Bueno, él dice que no, porque el que se aflige se afloja. Que vimos en las últimas semanas. A algún indicador le han de haber pasado por ahí. Por cierto, coincide con eso hoy Javier Tejado, donde en su columna en el Universal, ¿no? Sí. La caída del presidente por este asunto podría estarse deteniendo. Es que entre más explicaciones intentaba dar el presidente, pues más se equivocaban. Creo que la cosa es dejar de dar explicaciones y cambiar el discurso. No, tampoco era tan complicado. Es lo que está haciendo ahora. No hacer la descalificación por la descalificación, que es en lo que es muy bueno el presidente. Pues, y creo que sobre todo con retomar la calma. ¿Cómo ve Roberto Gil? Gusto en saludarte. Buen día, Roberto. Buen día, Buen día, querido Ciro. Buen día, Manuel. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, creo que el presidente está claramente en una ofensiva política después de semanas muy malas en términos de la explicación del evento, de la nota periodística, de la investigación que se difundió en los medios de comunicación. Creo que el presidente se siente más cómodo defendiendo que no existe un conflicto de interés con una empresa petrolera y está abordando sobre esos elementos. Si la señora tiene dinero, si el hijo tenía un empleo, si la renta del inmueble fue correctamente contratada, en fin. Yo creo, sin embargo, Ciro, que esa ofensiva pudiera tener otra explicación, que el presidente prefiere jugar en ese terreno sobre si existe o no un incumplimiento a la ley, que jugar en el terreno que creo le parece mucho más adverso, que es esta idea que el presidente ha sembrado de que el camino a la felicidad, el camino a la plenitud, es el camino de la austeridad, de la sobriedad franciscana, del desapego a cualquier posesión o cualquier riqueza. Creo que si algo se rompió en esta coyuntura fue esa consistencia del presidente de que su estilo de vida se asociaba o se correspondía con la prédica política, ¿no? Y lo que vimos es una imagen en la que pues uno de sus hijos pues no tiene un solo par de zapatos, o vive en ese ascetismo que el presidente cree que es una manera correcta de sobrellevar la vida. Creo que ese va a ser, desde mi punto de vista, el fantasma que lo va a acompañar de aquí en adelante. Más allá de si el conflicto de interés se explica, más allá de si hay una investigación profesional por parte de los Estados Unidos, de la empresa, de la Fiscalía General de la República, y se exonera que no hubo un conflicto de interés entendido en cuanto a un intercambio indebido entre una empresa contratista de Pemex y el beneficio que recibió su familia. Creo que lo que sí va a perdurar es para muchos la imagen de que esta condena moral del presidente a cualquier forma de riqueza, pues está claramente contradicha en la forma en la que uno de sus hijos vive en Estados Unidos. Es decir, yo recuerdo, bueno, lo recordarán ustedes, aquella frase del presidente de un par de zapatos basta,
¿Para qué tener muchos vehículos? ¿Para qué aspirar a riquezas y a posesiones si la pobreza tiene esta virtud o representa esta virtud moral? Yo creo ahí, Ciro, que este va a ser un elemento que quizá rompa un pegamento de consistencia ética que fue muy eficaz para el presidente para conectar con las grandes mayorías. El líder social que durante más de 30 años no había tenido, no había sido exhibido en forma alguna de posesión o de riqueza, de repente siendo presidente de la República, en su entorno más cercano, aparece una casa que puede ser chocante para la gran mayoría de los mexicanos que votaron por él. Por eso creo que en términos de estrategia política comunicacional me parece muy razonable lo que está haciendo el presidente. ¿Por qué? Bombardeemos la existencia del conflicto o no de interés. Traigan las investigaciones, digan que Baker Hughes ya explicó, saquen los contratos. Y a mí me parece que eso pudiera ser exitoso en términos de crear una percepción de que no hay nada indebido. La pregunta es si en el saldo de esta coyuntura el presidente cargará con un balance negativo sobre esta contradicción, por decirlo menos, en términos de lo que su prédica política clama, y por el otro lado la manera en la que realmente el estilo de vida de su familia puede corresponderse con esa narrativa, ¿no? Sí. Bueno. Y todo con el mismo discurso, Roberto. Todo con el mismo discurso. No hay ninguna novedad. Es una conspiración de las fuerzas corruptoras en contra de nosotros, los representantes del pueblo bueno. Desde luego, cualquier trabajo informativo, periodístico, cualquier investigación en su contra, no en su contra, sobre cosas dudosas sobre él, su familia, los suyos, es una conspiración de los corruptos. Y así estamos en el 4º año de gobierno, y por lo visto así va a terminar esta administración. No se habrán modificado en nada las cosas, no se habrá modificado en nada el discurso. En el manual de estrategia política creo que la primera regla es de este tipo de estrategias, insisto, es pues divide el mundo entre buenos y malos. Yo soy el bueno. Y esta coyuntura o este episodio o esto que sucede es la expresión de que existen esos dos bandos. Uh-huh. Tan existen buenos y malos, y tan los malos quieren acabar con los buenos, que por eso surgen este tipo de investigaciones periodísticas, este tipo de críticas, este tipo de afirmaciones, este tipo de debates alrededor y es muy eficaz, es muy persuasivo, y no solamente en México, y en otros países del mundo donde se ha intentado esta estrategia de polarización como una vía de movilizar a unas partes de la sociedad de un lado al otro. Claro, oiga, me atacan a mí, ¿por qué? Me atacan porque yo sí represento al pueblo obrero. Ahí están yo ya no estaría tan seguro de eso, Roberto. Por supuesto que lo usan como discurso, pero ¿cuál es el común denominador del gobierno de Turquía, o del gobierno de Rusia, o del gobierno de Venezuela? No quiero meter en esto al gobierno mexicano. Sí, es ese discurso polarizador, pero es el control brutal de las instituciones, ¿no? Polariza. Y es el terror desde el Estado y la capacidad del Estado de imponer el terror. Eso es. Entonces, que además la opinión pública está polarizada, pues ¿qué más da que esté polarizada? Si yo tengo al ejército, si yo tengo a la justicia, entre comillas, si yo tengo la capacidad de ir sobre quien yo decida y hacerlo pedazos. Y además tengo un discurso de que ellos son los malos. Ese es el tema. Polariza, creo yo. Polariza, sí. Encarna a uno de los bandos, el bando del bien, y luego justifica la utilización de todos los instrumentos a tu alcance para hacer que prevalezca el bien. Durante 25 años, como en Rusia, o no sé cuántos lleva el señor Putin, o en Turquía, o en todos esos países. Polonia. A ver, vamos a regresar a ese tema, ¿no? Vamos a regresar a ese tema. Y hay varios más con Roberto Gil. Ayer estuvo aquí, no sé si escuchaste a tu abogado, sí, a Javier Suart, confirmando lo que nos dijiste hace 3 semanas, que ibas a presentar una denuncia en contra de Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Te pediríamos también una breve reflexión sobre esto, aunque ayer tu abogado nos dio amplia información del tema. Hacemos una pausa, son las 8:20, volvemos.
Gómez Leiva por la mañana. ...8:24, Roberto Gil, para concluir este tema del presidente López Obrador y la insistencia en ahora él no soltar el tema de la casa de Houston, de su hijo. ¿Cuál sería la motivación? Y ya volvió a darle a los periodistas que ganan mucho dinero y que no quieren decir cuánto ganan. Entre ellos me pone a mí. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué lógica verías en esto, Roberto? Deslegitimar cualquier ángulo de crítica, cualquier, digamos, trabajo que implique cuestionar el modo de ser y de hacer del presidente y de su entorno. Creo que el presidente está siguiendo una lógica en la cual dice: quienes me atacan son corruptos. Y son corruptos porque son ricos, porque ganan dinero. La asociación entre ganar dinero y corrupción no es solamente un argumento en este episodio, ha sido consistente en la narrativa política del presidente. Recordemos 2006. Todos los ricos son corruptos y por eso no quieren que yo llegue a la presidencia. Hoy está diciendo: todos los ricos o todos los que me atacan son corruptos porque tienen unos ingresos que cuestiono desde su origen. ¿Por qué? Pues porque hay que cuestionarlos. Y desde ahí construye un basamento de legitimidad moral para poner una suerte de escudo a que la gente deje de creer que lo que dice la crítica, o lo que dicen los reportes periodísticos, o lo que dice la conversación pública tiene algo de sustento. Yo creo que va por ahí. Y va a seguir insistiendo en el tema de los sueldos. Y que eso nos lleva a una conversación, Ciro, Manuel, que me parece verdaderamente relevante. En un Estado democrático de derecho se vale que el poder público levante el velo de privacidad de las personas, sea quien sea. Yo no veo interés público en que los sueldos o los salarios o los ingresos de los periodistas se discutan en la mañanera, ni tampoco que se difundan públicamente. ¿Por qué? Al contrario, la privacidad de los periodistas y de los medios de comunicación, ese velo protector de sus ingresos, su patrimonio, es parte de las garantías institucionales de la libertad de información. Es parte de las protecciones que un entramado legal le debe proveer a los periodistas, a los medios de comunicación, precisamente frente a las ofensivas del poder. Yo creo que estamos pasando, o estamos, yo creo que sí hubo cierta reacción, a mi juicio, digamos, orgánica en cuando se hicieron públicos los salarios de un periodista, de Carlos Loret, cuando hizo público el reportaje. Pero sí debiera haber una reacción mucho más contundente de los demócratas sobre si el poder puede utilizar los instrumentos del Estado, entre ellos el primero y el más fundamental, la conservación, custodia y gestión de la información que tenemos todos. Nosotros le entregamos voluntariamente al Estado información para que nos cobre los impuestos, para que prevenga la comisión del delito. Puede utilizar esos instrumentos para no solamente acosar, sino también para... Ya lo hizo, ya lo hizo. Lo que hizo con Carlos Loret fue eso. Porque, ¿de dónde pudo haber obtenido esa información el presidente de la República? Esto lo dijimos el mismo día, casi en el momento que estaba presentando. Hace 2 viernes. El presidente, por supuesto, dice que se lo entregó el pueblo. Muy bien. No veo qué pueblo anda ahí. ¿Qué pueblo recorriendo los distintos, porque en el caso de Loret eran 4 o 5 fuentes de ingreso: el Universal, Latinos, el Washington Post, en fin, eran 4 o 5. Entonces no veo a un pueblo que se meta al Washington Post y se meta acá y saque los ingresos. Entonces, ¿de dónde los obtuvo? El presidente le encargó a alguien en su gobierno, le dijo: oye, ve a Latinos, ve al Universal, ve al Washington Post y pregunta por los sueldos de estas personas, y en todos lados llegaron y dijeron: ¿usted cómo se llama? Señor Gutiérrez. Ah, muy bien. ¿De dónde viene? Presidencia. ¿Cómo no? ¿Qué quiere saber? ¿Cuánto gana tal persona? Aquí está. Y lo hizo y tuvo mucho éxito. Pues no creo que eso haya ocurrido. La otra, ¿de dónde lo sacó? Pues lo sacó de la información del gobierno. Y aquí la pregunta es, como dices tú, nosotros le entregamos toda nuestra información a la autoridad y suponemos que
la autoridad, por más dura que sea, por ejemplo el SAT, actúan de buena fe. Pero sí, el gobierno, la autoridad, aquí sumado SAT más gobierno, ya vimos que no están actuando de buena fe. Yo doy por sentado que esa información la sacan de una base de datos del sistema de administración tributario. Doy por sentado, no tengo pruebas ni las tendré. ¿Cómo las voy a tener? Mi pregunta es, ¿y pasado mañana el SAT no le puede pasar tu información, mi información, a otros grupos? No necesariamente políticos, que tengan interés en saber cuánto ganas tú, me refiero a grupos criminales. Si ya violaste esa confidencialidad una vez para fines políticos, como creo ocurrió hace 10 días, ¿no se la vas a entregar mañana a otras personas? ¿O en cuánto se vende? Sí. ¿O en cuánto se las vendes? ¿En eso estamos? Esa es la gravedad de haber difundido esa información, más allá del daño que se le quiso causar en este caso a Loret. Uno tiene que confiar, además no le queda de otro, en el buen uso de la información, que va a ser un ministerio público, que va a ser un juez y que va a ser el gobierno vía el sistema fiscal, el sistema de administración tributaria. Pero precisamente, Ciro, porque esa es la gravedad, ¿eh? Precisamente porque la ley no se confía en la buena fe de los servidores públicos o de todos los servidores públicos. Sí. Prevé delitos y prevé reglas y prevé procedimientos para que esa información esté protegida y resguardada. A mí no solamente me preocupa que información de los mexicanos, fiscal, financiera, bancaria, esté en los medios de comunicación o en la mañanera. Me preocupa el mercado negro que eso puede generar. Si el presidente la difunde, pues imagínate la persona que está frente a la computadora que tiene acceso, pues yo también la vendo. Pero además la difunde con el argumento de que es bueno que todo se sepa. Es gravísimo lo que ocurrió, fue gravísimo. Más allá del asunto del presidente y los periodistas y las críticas que hace, es gravísimo. No fue un funcionario al que descubrieron vendiendo una base de datos o información. Es el presidente de la República, que además lo hizo, lo ostenta y lo reproduce. Ahora dice, como yo no puedo hacerlo, le voy a pedir, primero le pedí al INAI, el INAI ya me dijo que no, ahora le pido a los propios periodistas que lo hagan. Él tiene, en fin, es terrorífico, Roberto. Es terrorífico porque es el presidente de la República todos los días sirviéndose de los instrumentos de difusión del gobierno, de difusión y de propaganda. Todos los días. Tanto de las fuentes de información como de las plataformas para difundir esa información, porque la mañanera no es cualquier cosa, no es la conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México. Y ya vimos además el daño en este caso, en el caso de Loret. Creo que le pusieron 11 millones de pesos de ingresos por Televisa, y 2 días después dice el presidente, no, ya averiguamos, no eran 11, eran 12. Trágico. El desprecio a la ley creo que va a ser tiene que ser. ¿Y dónde están las barras de abogados, por cierto? ¿Dónde están los grandes despachos de abogados? Pues contra la pared, a punto de tener que ir a comparecer ante la autoridad, preocupados, asustados, llevando casos. ¿Dónde está la oposición? Pues salvo el PAN, que presentó ahí una denuncia por conflictos de interés, en fin. Que aparentemente va funcionando. O va avanzando. ¿Dónde están? ¿Dónde están los empresarios defendiendo, así como en alguna época defendían la empresa privada, defendiendo la secrecía de la información? Pues preocupadísimos, algunos de ellos muy asustados, otros de ellos negociando quién sabe qué. Ese es el México que tenemos hoy. Ese es el país que tenemos hoy. Bueno, te quedas... Y eso que es martes, Ciro.
Y eso que es martes. Bueno, vamos a pausa y al regresar concluimos esta charla con Roberto Gil. 8:35. ¿Sigue en el tema el presidente? No, ya está en otras cosas. 8:35. Dentro de todo eso, parece que hay una buena noticia. La pandemia se convierte en endemia, como dicen, ¿no? Y va quedando atrás a los 2 años la parte más dura, la parte tan triste, tan trágica de la pandemia del COVID. 8:35, volvemos. 8:39 por la mañana, vamos con la información. Hemos salido ilesos de la calumnia, no han logrado desacreditarnos ni lo van a lograr porque tenemos autoridad moral, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que el fondo del asunto en el tema de la casa rentada por su nuera no es personal ni periodístico, sino una disputa por la nación por la postura política que su gobierno defiende. Baker Hughes niega cualquier conflicto de interés en relación con la renta de la casa de un ex ejecutivo y nuestras operaciones en México, aseguró la empresa en un comunicado. Explicó que ellos mismos contrataron un despacho especializado para investigar y que el despacho concluyó que no existió conflicto de interés por parte de Baker Hughes porque la empresa no tuvo ninguna participación en la transacción del arrendamiento y que la casa nunca ha sido propiedad ni ha sido gestionada directa o indirectamente por la empresa. Sí han valido la pena los foros que se han realizado sobre la reforma eléctrica. Nosotros estamos listos para participar en el que se va a realizar mañana, aunque no nos han dicho si nos van a volver a invitar, aseguró por la mañana Javier Treviño Cantú, director general ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial. Queremos construir el Centro de Rehabilitación Teletón número 25 y el lugar donde lo haremos lo platicaremos con el presidente López Obrador, aseguró por la mañana Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón. Durante su gira por Guerrero, el presidente anunció que vería la posibilidad de tener un centro de rehabilitación Teletón en la Sierra del Estado. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 31 centavos. Bueno, conclusión, Roberto Gil, sobre este tema y lo que sigue diciendo el presidente, el asunto que tiene que ver con la casa de su hijo, y preguntarte, a manera de conclusión, ¿qué es la conferencia mañanera? Llevamos 3 años, vamos para 3 años y medio, lunes a viernes, no ha fallado nunca. No ha habido un solo día en que no se... Bueno, sí, por ahí un día feriado. Sí. No, porque cuando se enferma las ha encabezado el secretario de Gobernación, primero la secretaria Olga Sánchez, luego el secretario Adán Augusto, pero quitando algunos días feriados, sí, algunas cosas prácticamente muy todos los días ha habido esta conferencia mañanera. Es en el horario de trabajo del presidente. Es una actividad administrativa, supongo, no es un divertimento, no es un ejercicio, como dice él, de derecho de réplica. El presidente está trabajando, es decir, el tiempo en el que el presidente dedica a la conferencia mañanera está devengando un sueldo que sale, ese sí, completito, del dinero público, usando todos los instrumentos de difusión a su alcance del gobierno, pagados con fondos públicos. Es una actividad administrativa, según yo. Sí, sin duda, sí. Tienes toda la razón. Esa actividad administrativa no solamente porque la conduce el jefe del Estado, el jefe de gobierno, porque da instrucciones, porque ejerce sus facultades legales, porque se financia con recursos públicos, porque se difunde con recursos públicos, porque se realiza desde Palacio Nacional y porque puede tener la trascendencia de afectar derechos, de intervenir en las dinámicas de mercado y también de causar daños y perjuicios. Imagínate que el presidente mañana en la mañanera revelara un secreto comercial, la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? ¿Qué dirían los afectados de la Coca-Cola? Dirían, oiga, el presidente de la República en un espacio de poder, porque es un espacio de poder, ha revelado un secreto comercial de la Coca-Cola. ¿Qué significa? Que yo dejaré de ganar dinero por explotar la Coca-Cola, por ese secreto comercial. Hay un daño y hay un perjuicio. La ley presume que cuando la autoridad administrativa, en sus distintas formas de actuación,
trasciende el espacio protegido de las personas y de las empresas, está actuando no solamente su carácter persona física, de persona como tal, sino como una autoridad administrativa. Tienes toda la razón, la mañanera tiene todas las características de actividad administrativa y como tal hay que empezarla a ver. El presidente gobierna desde la mañanera. Es una expresión de poder público y como tal debe estar sujeto a ciertas restricciones. El presidente puede eventualmente dar su opinión sobre los temas de contexto nacional, del debate público, pero cuando ejerce atribuciones, cuando impacta en las relaciones sociales, económicas, políticas, en ese momento ya no actúa como la persona del presidente, como Andrés Manuel López Obrador, sino como el jefe de gobierno que encabeza la administración pública federal. Y ahí es donde creo que está el matiz que durante casi 4 años hemos perdido, Ciro, en la conversación. Pues, muchas gracias, Roberto. Al contrario, gracias, Ciro. Denunciaste a Santiago Nieto. Sí. El viernes, como nos dijo ayer tu abogado, Javier Cuello Suárez. El viernes pasado se presentó la denuncia penal, unos días antes se presentaron denuncias administrativas. Ah, ¿también? Sí. En los órganos internos de control de la Secretaría de Hacienda, a la cual pertenece la Unidad de Inteligencia Financiera, para denunciar lo que a nuestro juicio significan hechos y conductas contrarias a la ley, la divulgación de información. Hemos hecho un recuento y tenemos las pruebas para poder demostrar que prácticamente lo que se ha publicado en los medios de comunicación viene textualmente de reportes que la UIFA ha venido fabricando y presentando. Vamos a aportar esos elementos. Yo creo que esta es una lucha por la legalidad, más allá de la cuestión personal o de el daño reputacional que se ha generado durante más de 2 años. Creo que tenemos que empezar a defender que quien no tiene, por razón de ley, la custodia, el cuidado, la posesión de los datos de las personas, no los pueda andar divulgando a contentillo y más para intereses políticos o personales. Entonces, es la batalla que vamos a dar con el equipo. Que ya empezaron. Y ya empezamos, sí, y con el equipo que encabeza Javier Cuello Suárez, y creo que con una convicción democrática, pero Ciro, creo que hay que empezar a poner los puntos sobre las sillas. Gracias, Roberto. Gracias, Ciro. Gracias, Roberto, muchas Roberto gracias. Gil. Bueno, muchos comentarios, Ciro, sobre el tema de lo que discutirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que tiene que ver con la libertad de expresión y esta idea de que en los medios de comunicación, en este noticiero, se tuviera que dividir, por ejemplo, lo que es información y decir, y ahora voy a opinar. Discusión que tiene que sacar la Corte en muy pocos días. Ayer hubo una conferencia, un pronunciamiento importante de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Este es el trabajo que preparó Manuel Rojas sobre este posicionamiento. Los representantes de la radio y televisión privada del país levantan la voz para no regresar a las épocas de la censura en México. La Cámara de esta gran industria exigió a los actores hoy involucrados eviten este bozal a nivel nacional. El presidente del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, José Antonio García Herrera, explicó que se trata de un intento de censura en 4 modalidades, que los comunicadores de noticias, deportes y entretenimiento tengan que separar y decirlo qué es información y qué es opinión personal, que los códigos de ética de todas las empresas de radio y televisión sean avalados por el Estado, que tengamos para cada programa defensores de audiencia nombrados por el gobierno, y al violarse cualquiera de las anteriores, multas económicas a la empresa y aparte a los comunicadores, sanciones que podrían llegar incluso a la suspensión de transmisiones, una propuesta que se votará la próxima semana en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Haya presentado un proyecto que dice defiende a las audiencias cuando en realidad pretende negarles el derecho a estar debidamente informadas y pretende censura oficial sobre toda la radio y la televisión mexicana. Hay que señalar que el ministro ha ventilado que trabajó para el régimen de López Portillo en la dirección de RTC y en la Productora Nacional de Radio y Televisión. Su función en aquella época era censurar a los medios. A esa época, a 45 años atrás, queremos regresar. El presidente de la CIRT agradeció el apoyo manifiesto ya de organismos internacionales que siguen con preocupación la censura en México, como la Asociación Latinoamericana de Radiodifusión, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica. El llamado es a los ministros de la Corte para que revisen con cuidado el tema antes de emitir un fallo que ponga fin al derecho fundamental que tiene todo mexicano a la libre información y expresión, pero también amplió el llamado. También un llamado al Congreso
para que no dejen que le invadan sus facultades legislativas y al Ejecutivo para que amplíe las libertades y no las acote. Y finalmente, un llamado a la gente para que defienda la libertad de expresión y la democracia del país, que se han construido con muchos sacrificios a lo largo de más de 50 años en este país. No queremos regresar a los tiempos de Echeverría y López Portillo, en donde desde la presidencia manejaban toda la radio y la televisión. De continuar este curso de acción, no tengan dudas, acudiremos a instancias internacionales para evidenciar el manto censor y ominioso con que algunos quieren cubrir a nuestro país. Adriana Pérez Cañedo, en representación de los conductores, dijo que antes de ser periodistas somos mexicanos y lamentó la ironía más grande. El año de los hermanos Flores Magón, periodistas perseguidos nos ponen el ejemplo. Un momento decisivo, no somos golpistas como no son golpistas los padres de niños con cáncer o cualquier mexicano que exige el derecho a la salud, dijo. También presente estuvo el diputado federal del PAN, Luis Mendoza Acevedo. En su calidad de presidente de la Comisión de Radio y Televisión, alertó que en el mundo solo 4 naciones han visto prosperar esta propuesta: Corea del Sur, Cuba, Nicaragua y Venezuela. También nos escuchen los ministros y sepan lo que está realmente pasando, porque a lo mejor no están viendo bien lo que se está acercando, ¿no? La Suprema Corte se ha acercado al Legislativo para pedir alguna opinión, una consulta de cómo iría su respuesta. Por lo menos de este lado no lo tengo claro, no, hasta este momento no, pero lo que podemos hacer nosotros es acercarnos a ellos, no necesariamente como en algunas casos he pensado que es presión, no, sino simplemente es que nos escuchen y que sepan lo que están haciendo. Compañeros periodistas le cuestionaron a la CIRT su postura ante personajes como Genaro Villamil que apoyan la propuesta. El presidente de la CIRT consideró que se trata de personas que seguramente reciben instrucciones del Estado al que están subordinados. Nosotros, aclaró, somos medios independientes. En la sesión de preguntas tomó la palabra el periodista Rodolfo Montes para invitar a esta Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión a participar con la cobertura del Encuentro Nacional de Periodistas que se prepara en Chiapas para marzo próximo. Crear juntos, industriales y reporteros, un frente común, es ahora o nunca. En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Uy. ¿Votará la Corte eso? Pues es que uno pensaría que no, uno pensaría que no. Pensaría una Corte moderna, no con estos conceptos tan como el derecho de las audiencias. ¿Y por qué no el derecho del radioescucha o el derecho del televidente? Uno que tiene todo el control, todo el poder para mandarnos a volar cuando se le pegue la gana, cuando escuche algo que piense que es falso. ¿Por qué no fortalecer al ciudadano en vez de seguir creando instancias burocráticas, controles, castigos, candados? Yo creo que en el fondo sí un poco ahí está la respuesta del por qué tenemos y seguimos con estas leyes soviéticas, ¿no? En materia electoral, porque muy en el fondo, pues al final, por lo que vemos y por lo que dice el reporte, personas como Genaro Villamil, que es un funcionario muy importante del gobierno federal, pues están de acuerdo con una ley como esa. Creo que resume muy bien, ¿no? Una ley para controlar, una ley para censurar. Cuando tú sabes que tu continuidad en un medio de comunicación depende de tu capacidad para convencer, seducir, persuadir a un radioescucha, a un televidente o a un lector en la prensa escrita, y que si no los persuades, tu programa no lo va a escuchar, no lo va a ver nadie, y no tienes viabilidad para seguir en los medios de comunicación. Cuando nuestros legisladores, jueces entiendan esto, habremos dado verdaderamente un gran paso en la modernización de los medios informativos mexicanos. Pero aquí seguimos hablando del derecho y las audiencias. ¿Y quién representa a las audiencias? Un grupo de burócratas. Sí, un grupo de burócratas, y te vienen a hablar de quién sabe qué cosas y de afectaciones. Si hay una afectación, que se acuse al periodista, que se acuse al medio de comunicación y sobre todo que lo sancionen los radioescuchas y los televidentes. Ha habido ejemplos ya muy claros, ¿no? De cuando la audiencia está en contra de las manifestaciones de un conductor, de los excesos de un conductor, y se han sancionado, ¿no? No entiendo por qué no son ejemplo de lo que se podía hacer, ¿no? Bueno, vamos rápido. Vamos a Estados Unidos con Francisco Villalobos, nuestro compañero allá en Estados Unidos, porque pues se lanzó ayer, lo comentábamos, esta red social de Trump, esta verdad social que pues parece que no arrancó con las mejores formas. Francisco, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo están? Buenos días. En efecto, imagínense ustedes el gran
movimiento mediático que movió Donald Trump todos estos meses previo al lanzamiento de esta plataforma digital para poder reemplazar el hecho de que no está en Twitter, ya no está en Facebook, o está muy limitado en Facebook, bueno, ya no está en Facebook, y pues poder tratar de comunicarse y decir lo que quiera en las redes sociales como lo hacía antes. Pues bueno, pues ayer nomás puras fallas, compañero. Tu servidor intentó bajar la aplicación y hasta ahí no había ningún problema para bajarla, pero ya de ahí en fuera, para registrarte, para poder usarla como tal, literalmente 2 horas y media, compañeros, hasta que me harté. O sea, error tras error, y solamente para llegar después de que ya no había errores, marcar un mensaje diciendo, vamos a poner en lista de espera. Y al parecer no fui el único, según Forbes, según The Insider y también varias informaciones de plataformas de información indicaron que el efecto fue un fiasco ese lanzamiento de Donald Trump. Millones de es el primer día, Francisco, para poder instalar. Y ¿qué les digo, compañeros? Es el primer día, tranquilo. Las plataformas en sus arranques suelen tener problemas. Así sea de un expresidente de los Estados Unidos. La carrera es en la noche, ¿verdad? En efecto, y la verdad sí, Manuel, ha tenido mucha expectativa el poder tener esta red, ha generado muchísima expectativa para poder ver que lo que va a decir Donald Trump, especialmente en las campañas, en las primarias y en lo que viene en 2022, hay que recordar que son las elecciones del medio término y los ataques que puede hacer contra el presidente actual de los Estados Unidos. Entonces, por ende, esperemos que en los próximos días para que su mensaje esperemos le quiere dar. Muy bien. Que se mejore su situación, ¿no? Y esperamos entonces ahí sí tu análisis de la plataforma cuando ya no tenga tantos problemas de arranque. Muchas gracias, Francisco. Siempre neutral mi análisis. Un abrazo, compañeros. Gracias a Francisco hasta allá, hasta el lugar Villalobos. de residencia del hijo del presidente. En Houston. Francisco Villalobos, ¿verdad? Bueno, vamos a pausa. Y regresamos, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:09, Humberto Padgett, buen día. Hola, Ciro, buen día. En los meses anteriores a que todos nos metiéramos al COVID, conocimos el caso de Lourdes Ojeda, una estudiante de Derecho de la facultad en la UNAM, que denunciaba a Eduardo López Betancourt, quien es el decano de la Facultad de Derecho y en consecuencia es el presidente del Tribunal Universitario, un cargo que tiene relevancia en la vida institucional de la principal universidad del país. Lourdes había denunciado que en distintos momentos había sido víctima de situaciones que describía como de acoso, de abuso sexual. En esos momentos la universidad estaba en un proceso de revisión interna. Su alumnado, las chavas, estaban señalando que había situaciones de acoso sexual que no eran atendidas por la autoridad universitaria. Estaban cerradas algunas escuelas. Nos metimos todos al asunto COVID y dejamos de ver estas otras cosas hasta ahora en que muchas de estas empiezan a regresar a la normalidad. Y una de esas es la denuncia que ya ha emprendido Lourdes, que está ahora con nosotros, en contra de Eduardo López Betancourt. Buen día, Lourdes. Gracias. Buen día, por estar Lourdes. aquí. Gracias por estar Muy con buen nosotros. día. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por darnos la oportunidad, porque a las universitarias o a las mujeres que padecemos de esta situación, lo único que tenemos es nuestra voz. Porque incluso este tipo de delitos son terriblemente de revictimización y muy, muy difícil de comprobar. Pero afortunadamente ya se judicializó por la FGR. Yo solicité por competencia que mi carpeta se turnara a la FGR y afortunadamente encontré, la verdad, funcionarios muy sensatos que me han apoyado, sobre todo en el área psicológica. Y bueno, pues ya está judicializado, ya fue la primera audiencia.
el miércoles pasado. El viernes. El viernes, perdón. El viernes, mi agresor, mi victimario, pues solicitó la ampliación del término constitucional. Es un derecho que pues todos los ciudadanos tenemos, y se renueva la audiencia el día de mañana. Para que recordemos todos, ¿qué fue lo que le hizo de manera muy sintética? ¿Qué le hizo y cuándo se lo hizo? Bueno, fueron distintos episodios. Esta situación, yo era una jovencita, muy, muy jovencita. Yo iniciaba en la Facultad de Derecho, recuerdo perfectamente. Yo era activista, incluso pues, yo fui consejera técnica de la facultad. Me da hasta dolor de estómago recordar todo ese tipo de episodios. ¿Pero cuándo fue? En el 99. 99. El primero fue en el 99, donde se dirigió. Antes de la huelga. En plena huelga. Estábamos ya. Ya estábamos casi en plena huelga. La huelga estalló en abril, si no mal recuerdo. Del 99. En abril del 99. Y desde entonces se dieron estos hechos. Fue el primer episodio. ¿De cuántos? Y no le pido que sea explícita ni gráfica, pero ¿qué es lo que usted considera que de manera principal, de qué manera la ofendió el doctor López Betancourt? Bueno, refiriéndose a mi cuerpo directamente, a mis senos en específico, ¿sí? Con agresiones. Refiriéndose a mis senos. Refiriéndose. Sí, a mis senos directamente. ¿Con usted o lo hacía con más personas? No, lo hizo conmigo directamente. Con usted directamente. Directamente, sí. Y yo, la verdad es que yo sí quería en ese momento denunciar, pero entre comentarios de muchos compañeros decían, no te metas con ese personaje, es muy poderoso. Estamos hablando de hechos de hace 22 años, 23 años. Ya después yo retomo mis clases en el posgrado y nuevamente vienen agresiones, pero ya en el posgrado, ya como alumna del posgrado. Se presentaron 2 episodios más. ¿En qué años? En el 19 y luego en el 20. ¿Tantos años después? Lo que pasa es que fue en octubre, 1. Pero luego, los primeros hechos fueron en el 99 y luego se repitieron en el 19. Porque yo regresé. 20 años después. Y ahí seguía el señor López Betancourt sobre usted. Sí, yo suspendí mi regreso a la facultad porque me casé y tuve mis hijos. Ya una vez que mis hijos ya crecieron, pues tuve la oportunidad de regresar a la universidad. Y había esa situación, se presentaban esas situaciones de como esa mala voluntad, pues, por parte del profesor, por parte del funcionario de la UNAM. ¿Puso usted de conocimiento de esta situación a la autoridad de la UNAM, a la universidad? Sí, claro. Yo desde un inicio le mandé varios escritos al rector y a la abogada general, a la abogada Mónica en su momento. Nunca fueron para contestarme. Nunca. Incluso presenté una queja en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Aquí está mi queja. ¿Qué fecha? Sí. Esta es la resolución que me emite la Defensoría en el noviembre del 2020. Pero la autoridad universitaria está diciendo que no conoció de su asunto. No, bueno, aquí está. Y ellos incluso me dicen, por competencia no te podemos resolver. Incluso me recomiendan que busque a la Procuración de Justicia y conforme a algunos artículos de la legislación universitaria que busque a la justicia en el tribunal universitario, siendo que ahí estaba mi agresor. Entonces, ¿estaba? Todavía está. ¿Él aún preside el tribunal? Sí, claro, aún preside. Es indignante porque ya la FGR, ya la Fiscalía General de la República encontró todos los elementos de prueba para solicitar la vinculación a proceso y bueno, pues ahí está el señor intocable. Dice que en el 99 es una referencia a su cuerpo, el doctor López Betancourt. ¿Qué ocurrió en el 19 y en el 20? 20 años después. En el 19 sí. Me enfrenta y me dice una frase muy grave. Voy a repetirla para que ustedes me entiendan. Se refiere hacia mí como que si tan buenas nalgas tienes para estar en mi cama y no para andar de revoltosa.
Eso le dijo. Sí. Textual. Pinches viejas, por eso las matan. ¿Eso dijo el doctor Eduardo López Betancourt? ¿A mí? ¿Lo puede repetir? Sí. Por favor, ¿lo puede repetir esto último? Si tan buenas nalgas tienes para estar en mi cama y no para andar de revoltosa. Pinches viejas, por eso las matan. ¿Y eso se lo dijo en un pasillo, en una oficina? En la entrada del posgrado de la facultad. Así lo declaró usted ante la autoridad. Sí, claro. ¿Cuáles son los delitos por los cuales ha judicializado la Fiscalía General de la República y por qué no lo terminó atendiendo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? La Fiscalía General de la República judicializa por los delitos de hostigamiento sexual agravado, tratos crueles e inhumanos y degradantes. En la Fiscalía General de la Ciudad de México, ¿por qué no llega a judicializarse? Yo estoy segura que por la gran influencia que tiene el personaje de mi agresor. Es un hombre muy poderoso, muy poderoso. De verdad, yo nunca pensé enfrentarme a una pesadilla como estas. Déjame abrir hoy un paréntesis. ¿Por qué me suena el nombre de Eduardo López Betancourt junto al de Félix Salgado Macedonio? Fue su abogado. ¿O es su abogado o es su abogado? ¿En el año pasado? El caso del... eso lo debemos saber nosotros. Es que había, sí... Es que acuérdate que Félix Salgado tuvo dos casos. El caso que por presuntos delitos sexuales y su caso de que le quitan la candidatura por gastos de campaña. Sí, ante ¿En cuál de los dos lo defendió el doctor? Yo estoy seguro que ante el INE lo defendió López Betancourt, pero no estoy seguro si también llevó el asunto penal. O sea, la parte de la supuesta violación a una mujer. Que había denuncias de violación. ¿Lo defendió en eso o lo defendió en el tema de los... En el tema electoral estoy seguro, pero no sé si usted sepa. Eso lo debemos saber nosotros, vamos a averiguar. No, yo no tengo la certeza, pero lo que sí es que es el mismo modus de los procedimientos, porque tengo entendido que a las víctimas o a las posibles víctimas del senador se les fincaron responsabilidades, como denuncias por difamación, discriminación. Así es. Y lo mismo ocurrió conmigo. ¿Está usted acusada? Afortunadamente, para él se le judicializaron de inmediato sus denuncias en contra de mí. Lo hizo a manera de atemorizarme. Una juez resolvió a mi favor, que no encontró elementos para tipificar el delito en contra de la alumna. ¿Que la acusaba de qué? ¿De difamación? Discriminación. Discriminación. A ver, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con Lourdes Ojeda, quien ha acusado penalmente a una figura muy poderosa, el presidente del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24, Humberto, resumen de lo que acabamos de escuchar en voz de Lourdes Ojeda. Danos un resumen, por favor. Lourdes Ojeda se mantiene en la disputa legal en contra de Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario. Logra que se judicialice su denuncia por hostigamiento sexual agravado y tratos crueles e inhumanos en la Fiscalía General de la República, habiendo tenido una primera audiencia de vinculación a proceso el pasado viernes y que se retomará el día de mañana para que se concluya y el juez determine si considera que el presidente del Tribunal Universitario debe de quedar sujeto a proceso por estos delitos. Sí se celebra la audiencia. Se tiene que celebrar. Se tiene que celebrar. Sí, forzosamente se tiene que celebrar. Y bueno, pues... ¿Qué ocurrirá mañana? Hay dos posibilidades de que se vincule a proceso o no. Pero yo creo que sí, yo estoy segura. Yo confío en el Poder Judicial. Yo como abogado, como jurista, de verdad, me manifiesta o me dan esa confianza, porque incluso pues es el juez es quien admite la carpeta de investigación ya con todos los elementos de prueba por parte de la FGR.
Y confío que el juez va a leer y va a valorar todos los elementos que yo he aportado para que se le vincule a proceso a mi agresor. Ahora, ¿él ya presentó sus alegatos o la audiencia se entró en pausa, por así decirlo, hasta el momento en que la Fiscalía planteó sus elementos de prueba ante el juez? Yo creo que el día de mañana nos van a correr traslado de todas sus pruebas que presente él, ¿sí? Pero las pruebas que yo he presentado son contundentes, sobre todo porque hay testimonios de universitarios. Por el tipo de delitos que se están judicializando en el supuesto de que haya vinculación a proceso, ¿el doctor López Betancourt quedaría sujeto a prisión preventiva oficiosa? No. Tendría que quedar sujeto a prisión preventiva, sí, pero me imagino que interpondrán ahí algún recurso para que él no llegue precisamente por la edad. Tiene 78 años, 7, cumple 8. este año, 7-8, es del 44, 7-8. Sí, así es. Pero aquí hay una situación muy importante. Una fiscalía no judicializa si no encuentra elementos probatorios. Aquí la fiscalía ya los encontró, yo los aporté y me llevé tragos muy amargos en cuanto a tener que estar en pruebas psicológicas. Son unas pruebas bastante profesional y son muy tardías, precisamente porque llevan a cabo los peritos psicológicos esas pruebas para determinar que efectivamente estoy diciendo la verdad. Y en la Fiscalía General de la República, en FEBINTRA, se llevó a cabo todo ese procedimiento y resultó esa prueba favorable a mi persona. Si fuera el caso que se le vinculara a proceso, ¿cuál sería la repercusión? ¿Tendría que serlo inmediata en su caso ante los órganos de gobierno de la UNAM? Pues la UNAM ya tendría que haber tomado medidas de esas. No lo ha hecho. No lo ha hecho. No lo ha hecho. A mí creo que a profesores que son un tanto humildes, por menos de esto, los separan del cargo de inmediato. Y aquí me doy cuenta que creo que hasta lo están protegiendo. Pues qué paradoja, porque hay toda una cultura y sabemos que la ha promovido el rector, el doctor Graue, de cero tolerancia a todas las formas de hostigamiento, acoso, abuso en la UNAM. Y aquí el señalado es el presidente del tribunal universitario. Sí, además acusado, con todo respeto, y no tenemos por qué dudar una sola palabra de lo que ha dicho, pero es acusado. No podemos decir que es responsable de los hechos, pero es el presidente del tribunal universitario en este momento. Sí, es un cargo que tiene una alta responsabilidad funcional, pero también tiene un alto mérito en el sentido del honor que representa ser el abogado más experimentado de lo que los unamitas consideraban es la principal escuela de derecho del país y de América Latina. Sí. Voy a leer una línea del comunicado al que hizo referencia Lourdes ayer. Dice, 1. La UNAM ni sus órganos competentes internos han conocido de queja formal o acta circunstanciada alguna sobre el asunto referido. ¿Usted está presentando ese documento? Sí, aquí está. Incluso tengo el número de queja 58-2020. Es el número de queja con las siglas de DUIAVG, diagonal T, diagonal 744, diagonal 2020. Tengo un número de expediente en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y un último apunte. El año pasado, a finales, ya habiendo sido electa gobernadora Evelyn Salgado, hija del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, el Congreso guerrerense, de donde es originario el señor López Betancourt, es igualteca, ¿verdad? Y lo hacen recepcionario, depositario de la medalla Sentimientos de la Nación por recomendación de Graue.
por recomendación del señor rector, cuando el señor rector ya sabía de este conflicto que había entre la alumna y el profesor. Bueno. Qué asunto tan interesante. Sí. Pues quedamos atentos. ¿A qué hora es la audiencia? ¿A qué hora está? La audiencia es mañana a las 9 de la mañana en el Reclusorio Norte. Hijo. Hay algo muy importante que quisiera manifestar. Adelante. Yo, la verdad, tengo muchísimo miedo. Nosotros nos llegamos a percatar de que me estaba vigilando, me estaba siguiendo. ¿Quién? Mi agresor, porque subieron a redes sociales defendiendo al profesor y subieron unas fotos mías donde yo estoy vestida, donde yo estoy entrando a la Fiscalía General de la República, estoy con mi amiga, asesora legal, mi asesora jurídica, que es una amiga mía que no me cobra un solo peso, estoy con mi esposo, suben esas fotos, yo estoy con ella, le estoy dando un regalo a mi amiga, y suben las fotos tergiversando esas imágenes diciendo que yo estoy comprando a ministerios públicos cuando yo estaba con mi asesora y mi esposo dándole un regalo a mi asesora y estaban tergiversando todo, pero yo traía la ropa, estaba justo por entrar a la Fiscalía General de la República, nos tardamos ahí 5 horas y todavía subieron fotos de cuando salí y ahí en esa publicación dicen que cambié de carro. Esto lo hace como para seguir atemorizándome, que cambié de carro, que cambié de casa. Y efectivamente, cambiamos de carro, cambiamos de casa. Pero ¿cómo lo llegó a saber? Porque me estaba vigilando, me estaba espiando. ¿Tiene mucho miedo, dice? Sí, muchísimo. Mañana va al Reclusorio Norte. Tengo mucho miedo. ¿Alguien la está acompañando, aparte de su representante, abogado? Solo mi esposo. Su esposo. Mi esposo es el que me acompaña y con la bendición de mis hijos y mi asesora jurídica, que es una amiga mía, y un compañero también, que es amigo de la facultad, son los que se han encargado de mi defensa. Bueno, pues quedamos atentos. 9 de la mañana, Reclusorio Norte. Supongo que se celebrará la audiencia. Que no van a dar largas, que COVID, que alguien ahí, el secretario de no sé qué, le dio COVID. Existía la posibilidad de que la audiencia anterior se suspendiera por un cambio de la representación legal del doctor López Betancourt, pero habiendo quedado uno de sus representantes originario acreditado, no había manera en que la defensa dijera, necesito tiempo para conocer el expediente. Y hemos pedido, Manuel, le hemos pedido una opinión al doctor López Betancourt y, pues como dicen, en los asuntos legales se ha reservado su derecho, ¿no? No ha querido externar un punto de vista sobre este caso. Mantenemos, desde luego, abierta el micrófono. Si él o sus representantes tienen algo que decir, aquí los escuchamos. Le agradecemos mucho, Lourdes, gracias. Muchísimas gracias por todo lo gracias. que contó aquí, por la forma en que lo contó. Y le decimos lo que le deseamos a todas las personas que vienen con nosotros, suerte. Suerte para usted. Muchísimas gracias y creo yo que ya es momento de que se acabe con la violencia en contra de la mujer y la violencia sexual, pero sobre todo en la Universidad Nacional. De verdad, hay muchas chavitas que no denuncian por mucho miedo y hay muchas chavitas que no denuncian porque no trascienden sus asuntos. Y de aquí, pues algo bueno saldrá para ellas, para las mujeres universitarias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. El 25 conoceremos la estadística de violencia contra las mujeres en el primer mes del año. Bueno. ¿Vamos a pausa? Vamos a pausa y regresamos. Perdón, lo dije, perdón. Todavía le quedan 30 segundos. Retírate, por favor. Hacemos una pausa, 9:35 y continuamos. 9:39 por la mañana, vamos con la información. Hemos salido ilesos de la calumnia. No han logrado desacreditarnos ni lo van a lograr porque tenemos autoridad moral, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que el fondo del asunto en el tema de la casa rentada por su nuera no es personal ni periodístico, sino una disputa por la nación por la postura política que su gobierno defiende.
Baker Hughes niega cualquier conflicto de interés en relación con la renta de la casa de un ex ejecutivo y nuestras operaciones en México, aseguró la empresa en un comunicado. Explicó que ellos mismos contrataron un despacho especializado para investigar y que el despacho concluyó que no existió conflicto de interés por parte de Baker Hughes porque la empresa no tuvo ninguna participación en la transacción del arrendamiento y que la casa nunca ha sido propiedad ni ha sido gestionada directa o indirectamente por la empresa. Si han valido la pena los foros que se han realizado sobre la reforma eléctrica, nosotros estamos listos para participar en el que se va a realizar mañana, aunque no nos han dicho si nos van a volver a invitar, aseguró por la mañana Javier Treviño Cantú, director general ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial. Hay una alta probabilidad de que el Centro de Rehabilitación del Teletón número 25 se construya en Tlapa, Guerrero. Queremos platicarlo con el presidente López Obrador, aseguró por la mañana Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón. Durante su gira por ese estado, López Obrador anunció que vería la posibilidad de tener un centro de rehabilitación en la sierra. Espero que mañana se vincule a proceso a mi agresor Eduardo López Betancourt. La Fiscalía General de la República aceptó judicializar el caso porque aporté las pruebas suficientes y contundentes, aseguró por la mañana Lourdes Ojeda, quien denunció al actual presidente del Tribunal Universitario de la UNAM de hostigamiento sexual agravado y tratos crueles e inhumanos. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 32 centavos. ¿Qué más, Manuel? Bueno, pues se habló, Ciro, en el INE ayer sobre el problema que hay sobre flujo de dinero en algunos institutos, bueno, bastantes institutos locales, lo que se les llaman los OPLES, los órganos públicos locales, que serían como los institutos electorales de los estados. Pero llama la atención, Ciro, que hay unos que están pasando pues severos problemas. Marcadamente el de Durango. Al Durango pues, le hicieron un recorte presupuestal muy importante. Ya habló el titular del instituto allá con el gobernador Rosso Sáenz Puro. El punto es que el Congreso del Estado no autoriza todavía verificar que haya dinero, hay elecciones ahí. Entonces se están poniendo en riesgo, por supuesto, algunos procesos de la elección. En Aguascalientes ya también se pidió dinero, todavía no hay respuesta. Quintana Roo también se le cortó un poco de presupuesto, quizá el que menos tiene de los estados donde se corta, o mejor dicho, donde se va a elegir gobernador este año, más o menos como uno del 16-17%, el que menos problemas tiene. Pero pues hay otros donde no hay elecciones que se cortaron, Ciro. En Colima, por ejemplo, 65% se le bajó, en Guerrero se bajó el 61%, en Nayarit 58%, Campeche 56%, Ciudad de México, que vimos protestas hace muy pocas semanas, 50%, Coahuila 49.5%, el de Durango decíamos la reducción es del 47%, y pues ya están marcando en este informe ayer en el Instituto Nacional Electoral, pues justamente los puntos de preocupación, porque precisamente pues son los que tienen que organizar la elección. Entonces, estas cosas sin entender, de verdad, sin entender con claridad, ¿por qué tienen elecciones y por qué ahogan a los institutos? ¿De dónde creen que se va a organizar la elección o cómo se va a organizar la elección? En fin, bueno, en la Cancillería mexicana, sí, en la Cancillería se está hablando de un mensaje del canciller Marcelo Ebrard hacia el mediodía, se está hablando de un mensaje al mediodía por parte del canciller, pues justamente para actualizar la información. Ahora ya vemos que el canciller está trabajando con el tema informativo de lo que tiene que ver allá con Ucrania. Bueno, pues esto hacia el mediodía, ¿no? Por lo pronto, pues ahí será. El presidente no dijo nada de Ucrania, ¿verdad? Entonces, se va a aprovechar, sí, porque va a hacer un anuncio sobre la mejora de los servicios consulares de América del Norte. Ahí hablará el canciller Marcelo Ebrard y seguramente pues ahí va a tocar el tema de Ucrania, que es donde ha estado pues atenta la información que tiene que ver con la Cancillería mexicana, no la del presidente, pero sí la de la Cancillería mexicana. Bueno, ¿nada más? Pues sí, nada más, y no dejar de lado, ¿no? Las muchas esquelas que hay hoy por la muerte de Agustín Rodríguez, sí, que fue titular del sindicato de la UNAM, muchísimos años. Creo particularmente, Ciro, con ese espacio en toda su edición vespertina y ahora en la mañana, siempre un tipo muy atento, siempre un tipo muy amable, muy educado, jalador con los temas incluso sensibles que tenían que ver con la movilización de la famosa UNT, que ya pues, está medio desaparecida, sí, ¿no? La Unión Nacional de Trabajadores, ¿no? Hasta recientemente, en la última entrevista que nos dio en octubre, con ese famoso paro que se llamaba la UNAM y que se responsabilizaba al sindicato de la UNAM, y nos dijo la última vez, no es con nosotros, descanse en paz, don Agustín Rodríguez. Descanse en paz, descanse
en paz. Agustín Rodríguez Fuentes. Hace no mucho estuvo con nosotros en una entrevista telefónica fue octubre, por ahí. Sí, ¿Te acuerdas que decían que se iba a dar un paro, que iba a parar la UNAM, que estaba sin clases? Pues sí, solo unos laboratorios. Si no hay clases, ¿no? Y apareció como siempre claro, de buen humor, Agustín Rodríguez. Descanse en paz, don Agustín. Es correcto. Y la Ibero, Ciro, ya le informó a la Universidad Iberoamericana a todos sus alumnos que ya sea que se hayan inscrito en clases presenciales o híbridas, que sí o sí el lunes a clases. Ya, déjense. Llueve, truene o relampaguee. Incluido el señor Anchustegui, que se dejen dar nada de embonadas. ¿Todavía vas a la escuela? Algo tiene que aprender algún día. En otras épocas se conocía como un fósil. Como un fósil, sí, ya. Creo que va por su cuarto, octavo semestre. Entonces ya no vas a trabajar. Todos a clases. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces el lunes todos a clases. Yo pensé que ya tenía posgrado. Yo también, pero ya me enteré que no acabo en la preparatoria. Y bueno. Pero es el único que habla ruso de los que estamos aquí. Eso parece, o eso nos dice. Sí. Hablando de rusos, el Fondo Ruso de Inversión Directa, Ciro, que es pues el fondo que trabaja e informa sobre la vacuna Sputnik, dice hoy que el Ministerio de Salud de la República de Kazajstán ya autorizó el uso de la vacuna rusa Sputnik M, ahora decimos, para adolescentes de 12 a 17 años, no se burlen. En Kazajstán. En Kazajstán. Entonces, es el primer país, pero ojo, porque aquí la vacuna Sputnik nos llega. La Sputnik M es una variante, digamos como una vacuna light, más o menos, en relación a la vacuna Sputnik V. Entonces, ahí lo dejamos como referencia, Ciro, por si algún día aquí nos cae la vacuna Sputnik M para vacunar a menores de 12 a 17 años. Y entonces, pendiente del mensaje de Marcelo Ebrard sobre la crisis en Ucrania. ¿Son ucranios o ucranianos? A ver. Pregúntale aquí a los deportes, seguramente nos va a ayudar. A ver, allá en la redacción. A ver, allá. Ucranianos. Por allá atrás. ¿Cómo son, señor? Ucranianos, son como panameños. No, yo digo ucranianos. No leen ustedes un excelente artículo de Alex Grigelmo, aquel del manual del español urgente. Sí. Y empieza además tiene muy buena pluma, dice. A ver, les doy la respuesta antes de desarrollarla. Las dos formas son válidas. Bueno. Se les puede decir ucranios o se les puede decir ucranianos. Y luego explica por qué se les puede decir ucranios. El gentilicio puede ser ucranio o puede ser ucraniano. Bueno, pero resuelve desde el primer párrafo y dice, a ver, no lo vamos a mantener en suspenso. Las dos son válidas. Así que escriban con calma, hablen con tranquilidad. Pueden ser los ucranios o los ucranianos. Muy bien. Y lo dice, y tampoco hay que ser puristas porque ocurre lo de siempre. El manual del medio de comunicación dice van a ser ucranios en este medio. Y ya. Pero publican las notas de las agencias que dicen ucraniano. Claro. Entonces, ucraniano, como quieras. Venga, señora, así lo vamos a decir. Como gustaras, Enrique Burak. Muchas gracias, buenos días. Bueno, es como jamaiquino o jamaicano, ¿no? Esa no la he leído. Pero supongo que sí. Como diría el mago Septién, para tu columna, chavo. Sí. Oye, por cierto, y no quiero ahí trivializar lo que está pasando allá, pero una de las ciudades que dejaría de ser Ucrania es Donetsk, donde jugaba Neri Castillo. ¿Te acuerdas? El Shakhtar, donde Neri Castillo, aquel de, ¿sabes qué, hijo? Yo estoy en Europa y tú no. ¿Te acuerdas, no? Sí, cómo no, que en una conferencia de prensa. ¿Sabes qué? Claro. Y lo que pasa es que Neri, más que jugar, entrenaba en el Shakhtar. Ahora, se llevó muy buen dinero de ese equipo. ¿Cómo sabes? Pues porque se hablaba de los contratos que estaba firmando para llevarse con ese equipo. También el pueblo te pasó sus datos. No, esta es información fidedigna emitida por el club. Bueno, ¿cómo estás, Enrique? Muy bien, me da mucho gusto saludarlos. Ayer se puso... ¿Ucranio o ucraniano? A mí me gusta más decir ucraniano. Pues qué bueno. Entonces dile ucraniano. ¿A ti cómo te gusta decirles? A mí me da igual. Me da igual. Ok. En este programa se ha hablado de muchas cosas, pero pues este es uno de los temas más relevantes, indiscutiblemente. Bueno, ayer se puso en marcha... Échale. No, bueno. Perdón. Hágase para acá. No, es que ya no es coronavirus. Bueno, ayer se puso en marcha el abierto de Acapulco. Venía aquí y echar el virus. Oye, ¿Ganó el jugador que se acalambró? Ganó. Porque yo le apagué ya por la hora.
Ganó. Se acalambró, lo llevaron a rastras a la silla al acabar el juego. Y luego vi en uno de los resúmenes que están pasando que ganó. Ganó y el partido se acabó por ahí de la 1 de la mañana. Y además le gana a Grigor Dimitriev. Y además se estaría enfrentando a Rafael Nadal, en dado caso de que Nadal ganara su partido el día de hoy. No, bueno, con Nadal se va a calambrar desde la salida. Desde la salida. Sí, oye, estoy Nadal. Que por cierto... ¿Cómo se llama él? Rafael Nadal. No, Kolesnia, una cosa, ahora les digo. Pero es americano. Sí, es estadounidense y le gana a Dimitrov. ¿Cómo? Stefan Kozlov. Y le gana a Grigor Dimitrov por 7-6, 5-7 y 6-3. Pero la verdad es que sí. Porque casi le gana con un bastón y una muleta. Y se echó al público a la bolsa, ¿eh? No, pues bueno. Y decía Kozlov que, bueno, que perdón, pero pues es que había tenido que jugar en la calificación y que por la mañana había jugado un set con Rafael Nadal y que no sabía que jugaba en la noche. Entonces, pues se acalambró, efectivamente, y le gana a Dimitrov. No se acalambró. Se le inflaron las piernas como pistones. Muy impresionante en la televisión. Bueno, ya síguele, Enrique, te distraes. Muchísimas gracias. Pero bueno, ayer se inauguró este estadio en Acapulco que tiene capacidad para 10,000 personas. Es un escenario bellísimo. Para este torneo que ha ido creciendo poco a poco y además que atrae a una gran cantidad de jugadores de un altísimo nivel. Y después, a la 1:15 de la mañana, empezó el partido de Alexander Zverev. Que es ¿Sí jugaron a la 1:15? Sí, el partido se acabó casi a las 5 de la mañana. ¡Qué cosa! Y le gana además a Jenson Brodsky. Los parciales fueron 6-3, 6-7 y 6-2. Así que Zverev gana. ¿Y había gente en la tribuna? Había gente en la tribuna. A las 4 de la mañana. No, pues, ¿y sobrios? Bueno, es Acapulco. Sí, no, bueno. ¿Y sobrios? O sea, eso sí no lo sé. Pero había una entrada más o menos. Y bueno, hoy entran en acción los demás, que bueno, es un grupo muy, muy selecto, la verdad, las cosas. Juega Daniil Medvedev a las 6 de la tarde, Matteo Berrettini a las 6 de la tarde, Rafa Nadal juega a las 8 y luego a las 10 de la noche juega Stefanos Tsitsipas. Todos ellos están hoy es el día. Dentro, sí. Si no los eliminan, si no van a seguir jugando. Sí, pero la verdad es que es un torneo sensacional de Acapulco. E insisto, las instalaciones son formidables. No viene a Acapulco, pero ya está jugando otra vez. ¿Se acuerdan de un tal Novak Djokovic? Sí. Bueno, pues él jugó en el torneo de Dubái y gana su primer partido. Le gana a Lorenzo Musetti por 6-3, 6-3. ¿En qué se parece Djokovic al doctor Alcocer? Pues en que los dos dicen, yo a mi nieto no lo vacuno. ¿No? También dijo Djokovic, pues no me vacuno. Sí, no. Y bueno, ya le vieron las puertas en el torneo del Foro Itálico, que es previo a Roland Garros. Vamos a ver qué es lo que pasa un poco más adelante. Que le ha dicho que si tiene que sacrificar el no participar en torneos de Grand Slam, no lo va a hacer. Deberían traerlo a una mañanera, el doctor Alcocer, a Djokovic. Oye, pero lo que no entiendo es que dice que es antivacunas. O que no es antivacunas, pero que él es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Bueno. Oye, pero además, ¿por qué juegan así? Es que nos preguntan en el auditorio, ¿por qué juegan así tan tarde? ¿Por qué no paran a cierta hora? Pues, tienes que cumplir también con un calendario. El torneo termina el sábado. O sea, tampoco tienes... ¿Pero qué se retrasan los partidos? Es muy sencillo. Ayer estaban programados juego a las 6, juego a las 8, juego a las 10. Son partidos de 2 3 horas sets que se aventó uno, 3 se horas calculan 15, en una un cosa máximo de 2 horas 30. Y uno se aventó 3:15. Y el primer partido duró contra Isner fue 3:30 y el segundo 3:30. Entonces, el juego que iba a empezar a las 10 empezó a la 1. Exacto, ¿no? El de Isner contra Verdasco, que gana Isner, gana por 7-5, 6-7 y 7-6. O sea, y dura 3 horas y tanto. Y luego el que sigue, y además con las suspensiones de los calambres y eso. Bueno, fue mucho más. Pero bueno. Por eso se fue tan tarde. En vez de empezar a las 10, empezó a la 1:15. Está programado. Y además, insisto, no tienes mucho tiempo para sacar todos los partidos. Bueno, eso, gana Djokovic. El día de hoy, partido de Champions. ¿Quién juega hoy? Estará jugando el Chelsea en contra del Lille, esto es a las 2 de la tarde, y el Villarreal frente al conjunto de la Juventus, es la fase de octavos de final. Mañana juega, por cierto, Atlético de Madrid en contra de Manchester United y el Benfica frente al Ajax. Estaba leyendo declaraciones de Héctor Herrera que dice que pues está tan frustrado con el equipo de Atlético de Madrid, que casi no tiene minutos, que muchas veces llega a su casa ya jodido, así lo dice. Oye, por cierto, malas noticias en cuanto a Irving Lozano.
el famoso Chucky, que se lesionó en el partido en contra de Panamá, una luxación de hombro, y parece que va a tardar mucho más tiempo de lo que se esperaba en su recuperación. Ya se ha perdido 3 partidos de la Serie A y también un partido de la Europa League, y esto significa que quizás no esté para el cierre de la eliminatoria de México, que va en contra de Estados Unidos, en contra de Honduras, en contra de El Salvador. ¿Eso cuándo es? Es a fines de marzo. Pero bueno, si no está el Chucky para ese partido, sobre todo contra Estados Unidos en el Azteca, no quisiera imaginarme cómo se van a poner las cosas si es que México pierde frente a Estados Unidos en el Azteca. Lo cual es, que eso no va a pasar jamás. Lo cual es entre probable y altamente probable. Podría ocurrir, y no hay que olvidar que en el verano pasado México perdió hasta en las canicas contra Estados Unidos. Y bueno, también decirles que qué pesimista eres. Pero en la crisis del aguacate sacamos el empate. Pero Oye, ¿sabes pues, qué? Pero oye, mucho tiempo después. y no podemos mandar al canciller. El día que más se consume aguacates en Estados Unidos, pues es el Pero ya había Super Bowl. pasado, la crisis fue después. Fue 4 días después del Super Bowl. No Tú porque escuchas andabas por en la Estados mañana. Unidos, perdiste el calendario. Bueno, yo me quedé en que apenas se había normalizado el asunto. Tienes 20 segundos. Bueno, pues también decirles que las negociaciones en el béisbol de Grandes Ligas para evitar que inicie tarde la temporada, todavía están lejanas las posiciones de los dueños y también... ¿Va a haber béisbol o no va a haber béisbol, pero se están señor? reuniendo todos los días y esa es una buena noticia. No, bueno. Se están reuniendo en Júpiter, fuera de se reúnen todas las mañanas en una mañanera allá en Estados Unidos. Pues ojalá. Béisbol que debe empezar en abril, ¿no? A fines de marzo. Gracias, Enrique. Y la pretemporada Gracias. 5 de marzo. Se quedan con Javier Poza. Buen martes. Pásela muy bien.